Pueden tomar asiento, hermanos. El Señor les bendiga y lo bueno de tener gente talentosa es que puedo echarme por un lado y enfocarme en tocar o predicar. Qué bueno por los talentos y lo que el Señor derrama a su pueblo. Y en este día quiero compartir sobre un tema y vamos a estar basándonos en 2 Timoteo capítulo 2. Y voy a empezar leyendo este pasaje, pero quiero que hoy pongan atención mucho a la realidad en la que estamos viviendo. Típicamente no hablamos mucho de los problemas que están sucediendo porque a veces no nos toca a nosotros. Y como van a ver hoy, voy a hablar de algunos temas que nos deben afectar a todos. Pero sobre todo este pasaje nos va a hablar de la esperanza que tenemos en Cristo, que es solamente posible a través de Cristo. Y que es una esperanza que no es nada más para decir, bueno, vamos a esperar a que entonces Cristo haga lo que tenga que hacer. No, es para que nos levantemos como iglesia y seamos la iglesia que Dios nos llama a ser hasta que Cristo venga. Antes que nada, quiero darle la bienvenida si alguien nos está visitando en el día de hoy. Si alguien nos visita por aquí, puede levantar su mano y queremos simplemente reconocerles, darle la bienvenida. ¿Alguien nos visita por aquí por primera vez? No tenga miedo, no tenga pena, que aquí no mordemos. De que yo sepa, nada más una persona muerde. Por aquí hay alguien, Dios te bendiga. ¿Alguien más nos visita? ¿Por aquí hay alguien por aquí? ¿No? ¿Todo es la casa? ¿Todo es la casa? Muy bien. Bueno, bienvenidos a la casa del Señor y espero que hoy también, al estar aquí, puedan recibir de la palabra del Señor. Vamos a leer del capítulo 2 de segunda a los tesalonicenses. Y si pueden, por favor, nos ponemos de pie y vamos a tener esta lectura. Capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses. Y voy a leer todo el capítulo. Voy a estar utilizando la nueva versión internacional, pero me pueden seguir en cualquier versión que ustedes tengan ahí. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 dice así: Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza, ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros que digan, ya llegó el día del Señor. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. ¿No recuerdan que ya les hablaba de esto cuando estaba con ustedes? Bien saben que hay algo que detiene a este hombre a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de en medio de él ahora lo que detiene. Entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el poder y con el esplendor de su venida. El malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Por eso Dios permite que, por el poder del engaño, crean en la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. Nosotros, en cambio, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. Para esto Dios los llamó por nuestro evangelio a fin de que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, sigan firmes y manténganse fieles a las enseñanzas
que oralmente o por carta les hemos transmitido. Que nuestro Señor Jesucristo mismo y nuestro Dios Padre, que nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una buena esperanza, los anime y les fortalezca en el corazón para que tanto en palabra como en obra hagan todo lo que sea bueno. Pueden tomar asiento, hermanos. El título del mensaje de hoy se llama Encontrando esperanza en medio de las tribulaciones. Y es interesante porque yo creo que a medida que pasa el tiempo, la Biblia bien declara de que los días se pondrán peores y ahora estamos como que viendo muchas auges, muchas cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Sea que te interese saber de esas cosas o no, están sucediendo. Y como iglesia yo creo que parte de nuestro llamado es estar al tanto de lo que está sucediendo porque tenemos un llamado en este plan de Dios, en esta tierra. Existe la necesidad, mientras exista tribulación, mientras exista sufrimiento, existirá necesidad. Y como decía un autor cristiano, donde hay una necesidad, si tú ves una necesidad, esa es una invitación que Dios está haciendo a tu vida a unirte al trabajo de Él. Porque tú eres la luz, tú eres la sal, si tienes a Cristo como Salvador. El contexto de este texto nos está diciendo que habían rumores. Los tesalonicenses en el capítulo 1 es un primer capítulo donde están hablando del sufrimiento y Pablo está animándole y está dándole gracias porque ellos en medio del sufrimiento y la tribulación que están viviendo siguen fieles al Señor y siguen haciendo cosas buenas. Pero ¿qué pasa? Que a medida en que ellos están viviendo estos tiempos difíciles, obviamente los ánimos suben y bajan y a veces como cristianos empezamos a creernos los cuentos o los chismes. Y uno de los chismes que ocurren es que le están diciendo, parece que Jesucristo ya vino. Esa segunda venida esperada parece que ya pasó. Y en este capítulo 2 Pablo está diciéndoles, espérense, porque Cristo no ha venido todavía. Cristo no ha regresado todavía. Así que mantengan la esperanza, porque yo sé que es difícil, yo sé que hay mucho sufrimiento y pruebas, pero Cristo aún no ha venido. Hay cosas que deben suceder antes de que Cristo venga. Él les dice en el versículo 3, no se dejen engañar. ¿Por qué? Porque muchas veces somos fáciles de engañar. Una de las maneras más fáciles de que somos engañados es cuando las cosas andan mal y hay personas que conocen a Dios y empiezan a decir, ¿dónde está Dios? Nos empezamos a comer las mentiras o creer lo que otros nos digan. Y la verdad es la verdad ya está escrita. Dios está contigo y nunca te dejará. Nunca te desamparará, aun como tú te sientas. Porque esa es la realidad. Somos fáciles de creernos muchas cosas. Por eso es que Pablo insta tantas veces en que permanezcamos firmes en la palabra. Que corramos con paciencia la carrera y despojemos todo peso para que quedemos mirando a la meta que es Jesucristo. Porque somos fáciles de distraer. Y aquí los tesalonicenses están en ese momento. Él dice que hay 3 cosas que van a suceder de acuerdo a este texto antes de que Cristo venga. Bueno, 2 cosas en realidad. Dice primero, vendrá la apostasía. La apostasía o la rebelión contra Dios. Now, yo no voy a meterme en si eres premilenianista, postmilenianista, cualquier interpretación de lo que ustedes... Yo no me voy a meter en este tema para definir y para que tomes una decisión de cuáles son los acontecimientos finales, pero básicamente quiero aclararte un poquito lo que él está diciendo, hablando de la apostasía. La apostasía simplemente le está diciendo que es un momento cuando muchos que se llaman cristianos van a abandonar la fe. Ese es lo que llaman la apostasía. Van a dejar de seguir a Dios, sea por tribulación, sea por los acontecimientos, sea por lo que pase. Sabemos que eso ocurre hoy día. Muchos que profesan decir una cosa con sus labios, pero con sus acciones hacen otra o están diciendo otra cosa. Eso es muy común. Pueden haber entre nosotros personas en este momento que profesan una cosa, pero viven de otra. Es la realidad. No es una buena realidad, pero es una realidad. Y por eso tenemos que examinarnos constantemente. Tenemos que evaluarnos continuamente. Porque esta vida cristiana no es
no es simplemente una carrera de corto plazo, es una carrera que nos toma toda la vida, hasta que Cristo nos llame. Otros dicen que como la palabra apostasía se menciona varias veces, nada más pocas veces en la Biblia, está refiriéndose en realidad al rapto. Y que cuando ocurra el rapto, entonces vendrá y se manifestará el anticristo, porque todos nosotros estaremos elevados. Le voy a dar la respuesta que una vez escuché de un pastor, que alguien quiso como que aprovecharse de que este pastor había sido llamado y no tenía mucho estudio, no tenía mucha escuela, y querían como que burlarse de él. Y le dicen, pastor, ¿qué significa la segunda trompeta del Apocalipsis? Y él, pobre, como ellos sabían que él no había estudiado mucha teología y no tenía muchas respuestas, sabiamente él le dijo, hermano, yo no sé. Yo lo que sí sé es que cuando suene la primera yo me voy. Mi punto aquí no es decirte y explicarte, porque yo sé que habiendo estudiado en el seminario, yo recuerdo que ese era un debate. Hay como 7 diferentes interpretaciones. Yo lo que sí sé es que Cristo ya venció. Y eso es lo que nos debe dar esperanza, porque un día estaremos con Él. Sea que Él nos venga a buscar y el regreso, o que nos lleve de su presencia. Ya la victoria está ganada en Cristo. Y eso es lo que quiero que te enfoques. También dice que debe manifestarse este hombre de maldad, que muchos refieren como el anticristo. Y ahí también podemos meternos a hablar de ¿qué? ¿Quién es el anticristo? Ya hemos tildado medio mundo de anticristo. Y por definición también pueden significar pequeños cristos, o no pequeños cristos, pero otra gente como en la historia que ha reflejado características que van en contra de Cristo mismo. Y puedes pensar en Hitler, pueden pensar en hombres que han hecho tanto mal en el mundo que algunos categorizan como anticristos. Pero la Biblia aquí dice que va a venir uno que será establecido, que será el anticristo. Y eso es lo que él está diciendo. Él dice, van a suceder varias cosas, porque cuando aparezca entonces este anticristo, entonces Cristo vendrá y con el soplo de su boca lo derrotará. Él está pintando un panorama de lo que va a suceder, o lo que debe suceder, para que los cristianos, los hermanos de Tesalónica tengan paz y tengan tranquilidad. Lo que sí les anima a Pablo es a que sigan firmes y fieles a la enseñanza que él les ha dado. Así lo dice en el versículo 15. Hermanos, sigan firmes, manténganse fieles a las enseñanzas que oralmente o por carta les hemos transmitido. Si Pablo le está diciendo, no se empiecen a enfocar en las cosas que están fuera de su control, enfóquense en las cosas que usted tiene en control, que es lo que están escuchando, lo que están guardando. Enfóquense en eso, en lo que ya han aprendido. Mientras el capítulo 1 habla del sufrimiento que han estado pasando, el capítulo 2 en el que estamos, está escrito para animarles a seguir firmes, porque Dios tiene un plan en medio de todo. Pero ¿cómo definimos nosotros el sufrimiento presente? ¿Cómo defines tú el sufrimiento? Porque de que yo sepa, nosotros no estamos sufriendo, no en este momento por lo menos. Yo he escuchado algunos comentarios, es que estamos sufriendo por Cristo. Hermano, ¿cómo estás sufriendo? No, porque yo dije que iba a orar por la comida y alguien se ofendió. Eso no es sufrir, eso es opinión. Eso no es sufrimiento. En realidad nosotros no conocemos lo que es la persecución o el sufrimiento que está existiendo, pero yo quiero que entiendas algo. Hoy día, y el pastor Eloy lo ha mencionado varias veces, hoy día existe más persecución hacia los cristianos y han habido más mártires en estos tiempos que en toda la historia del cristianismo. ¿Lo sabías? Hay personas que en este momento sí están siendo perseguidos por su fe en otras partes del mundo. Puedes buscar información en Corea del Norte, por ejemplo. Cómo hacen un espectáculo para fusilar a cristianos en frente de miles para que tengan miedo y temor y solamente adoren al gordito. Existe hoy día, la diferencia no es que no existe, es que nosotros a veces no nos interesa o no nos enteramos.
pero está existiendo. Hermanos, tal cual estamos aquí rodeados, que por su fe están siendo perseguidos. Ellos sí están viviendo lo que Pablo está diciendo. Es más, gracias a las leyes de este país que todavía tenemos, disfrutamos de una libertad para adorar a nuestro Dios. Disfrutamos de la bendición de poder reunirnos como un lugar como esto y adorar a Dios libremente, como cuerpo. Gracias a los que fundaron esta nación y las leyes que tuvieron en alto permanecer o mantener a Dios en el lugar que le corresponde. Lastimosamente, estamos viendo ahora que muchos de los que están en poder están queriendo combatir eso. Porque eventualmente va a suceder. Va a ocurrir. Pero nosotros no tenemos en realidad ahorita idea de lo que es eso. En Tesalonicenses capítulo 1 del 3 y 4, él explica, esa es como le llamamos la ley de causa y efecto. Si voy a esos versículos del capítulo 1, dice el versículo 3, hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, como es justo, porque su fe se acrecienta cada vez más y en cada uno de ustedes sigue abundando el amor hacia los otros. Esa es la causa. Estos hermanos, esta iglesia, este cuerpo está cada día más afectando a su alrededor, amando a las personas más y más y entre ellos mismos amarse más y más. Dice Jesús que conocerán que son mis discípulos. ¿Por qué? Por el amor que tienen unos por otros. Esa es la causa y fíjense el efecto. El efecto está en el versículo 4. Así que nos sentimos orgullosos de ustedes ante las iglesias de Dios por la perseverancia y la fe que muestran de Dios, que muestran al soportar toda clase de persecución y sufrimiento. En el 3 está animándole, diciéndole, qué bueno que ustedes siguen amando a otros y su fe aumenta y su amor aumenta hacia otros. Y estamos orgullosos de que en medio de la persecución siguen fieles. Es como cuando decimos, cuando el pastor mencionaba a aquellos que están siendo perseguidos, ¿cómo oramos por ellos? No, vamos a orar para que no los persigan más. No, al contrario. Orar para que ellos quieren que oremos para que ellos sigan predicando fiel, amando a esas personas, a los perdidos, a pesar de la persecución. Porque la persecución puede apagarse en el momento que tú dejes de hablar. Y ya nadie te va a perseguir. Si tú te quedas callado en tu vida cómoda, nadie te va a molestar. Vemos la ley de causa y efecto. Mientras más elegían amar y demostrar su amor a otros, más abundaba la persecución y el sufrimiento. Porque no estamos sufriendo en este momento nosotros, no significa que debemos ignorar el sufrimiento de otros. Al contrario, el sufrimiento de otros nos debe afectar. Porque somos un cuerpo, somos uno solo, somos una iglesia, la iglesia de Dios. Yo esta semana, si tienes la imagen, Aileen, del que te mandé, esta semana, ayer mismo vi un comercial de una película nueva que va a salir y dije, tengo que avisarle a la gente. No sé si usted vio ya esta promoción. Agarre su calendario y guarde esa fecha y vaya al cine. Esta película, Jim Caviezel es un actor que hizo La Pasión de Cristo. Es un cristiano conocido que sabe que es conocido. Pero ayer vi el trailer de esta película. Y es básicamente basado en vida real, unas personas que rescatan a niños traficados. Pero lo que más me sorprendió de esta película fue que al final él habló y dio unos datos. 2 millones de niños aquí, 2 millones son traficados sexualmente al año.
2 millones de niños. Los que somos padres, nosotros somos, especialmente los hombres, somos bien claros en saber cómo expresarnos si eso remotamente ocurriría con nuestros propios hijos. Pero ¿qué tal de aquellos niños que no tienen a alguien que los ame de la misma manera que tú amas a tus hijos? Me tocó esto porque esta semana precisamente estaba viendo un podcast, que yo escucho podcasts y eso de un hombre que se dedica a atrapar gente como esta. Y yo dije, ok, vi esto y dije, bueno, Señor, ¿qué está pasando? Pero es una realidad la cual ignoramos. O decidimos optar no escuchar, ni siquiera preocuparnos porque no nos afecta directamente. Y esto es simplemente un solo caso de las atrocidades que ocurren en este mundo, que ocurren en nuestro vecindario. El tráfico humano, no solo de niños, del tráfico humano. Es una epidemia que está ocurriendo. Cada vez que viene el Super Bowl aquí, el tráfico humano aumenta a tal punto que miles, millones de personas son afectadas. Y yo me pregunto, ¿y si la iglesia no se preocupa por esto, quién? Porque ¿saben quién no se va a ocupar por ellos? El gobierno. A ellos no les interesa. Y eso es simplemente una de las necesidades. Una de las situaciones que ocurren. Venid a mí los niños. Dice, que vengan a mí, dice el Señor. Nosotros vemos hoy día el ataque que existe a los niños. Ustedes saben que hay estados que están aprobando o quieren aprobar, si no lo han hecho ya, abortos hasta el momento de nacimiento. ¿Ustedes no creen que hay un ataque contra los más inocentes? ¿Y dónde está la iglesia? ¿Dónde está el dolor que debemos sentir? Nosotros, como iglesia. Los más vulnerables. No, es en nombre de la libertad de elección. Really. Hay unos estados donde están justificando ahora, están pasando por ley de que niños de 14 años puedan consentir a tener relaciones con adultos. ¿Dónde está la iglesia? Nos quedamos tranquilos porque no nos afecta. Y eso yo sé que a algunos de nosotros nos irrita la sangre, saber que esto está pasando. Es un sentido de impotencia, porque yo lo siento y lo pienso en eso y yo digo, ¡ah! ¿Existe el sufrimiento? Yo creo que existe el sufrimiento. Y aunque tú no lo estés viviendo primeramente, tienes que entender que otros lo están sintiendo. Por eso es que nuestro amor debe aumentar, porque existe la necesidad en este mundo. Nuestro amor como iglesia debe aumentar para que el mundo vea que hay esperanza, para que el Señor nos dirija a traer soluciones. Y podemos seguir ahí hablando de todo esto, lo que está pasando con los niños. La transición, que quieren transicionar y permitiendo niños, a mutilar niños. Si usted no tiene idea de lo que estoy hablando, prenda la noticia. Está pasando aquí, donde tú vives, donde yo vivo. Por eso es que importa también por quién tú votas. No por conveniencia, sino por valores. Tenemos que estar claros de que eso es parte de nuestra responsabilidad, tomar buenas decisiones. Y es que no mire la mano de Satanás en todo esto. Yo escribí esto bien claro. O estás mudo y sordo y ciego.
No uno de otro, sino estás mudo, sordo y ciego si no puedes notar que la mano de Satanás está en medio de todo lo que está sucediendo. Esto es lo que estamos viviendo y esta es la realidad. Esto es lo que estamos viviendo. Dice el versículo 7, es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder. Yo te puedo decir con toda claridad, el enemigo, el malvado, está ejerciendo su autoridad en todos lados. Eso es un hecho. Y recuerdo a que Jesús miraba a las multitudes y tenía compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas. ¿Cómo estás mirando a tu nación? ¿Cómo estás mirando a los que te rodean? ¿Tú los ves con compasión? Tú como iglesia, como luz, tú ves a los de tu al lado, los que trabajan contigo, aquellos que se jactan del pecado, ¿tú los ves con compasión? ¿O te duele que están perdidos? ¿Te duele que están sin Cristo? Porque nos debe doler. Debemos sentir esa compasión por ellos, que necesitan escuchar la verdad, que solamente Cristo puede ofrecernos. ¿Cómo estamos mirando? El objetivo de este pasaje es que veamos las perspectivas claves de cómo navegar a través de esta tribulación y de lo que estamos viviendo, pero con una esperanza que sea inquebrantable, porque si sigo hablando de lo pésimo y de lo malo, aquí salimos todo el mundo como por el piso. No. El punto es de que todavía existe la esperanza y esa esperanza se halla en Cristo Jesús. Y eso no podemos olvidarnos de eso. Por eso estamos aquí. Para recordarnos de que hay esperanza en Cristo y que Cristo puede hacer lo que Él quiere y lo va a hacer si el pueblo de Dios se levanta. Si te imaginas un excursionista, una de estas personas que les gusta caminar por las montañas, yo me imagino más o menos aquellos que atraviesan montañas, hiking, como dicen hiking en excursiones, right? ¿Y qué se llevan consigo? Pues se llevan su brújula, se llevan su mapa y se llevan su equipo de emergencia. Así debemos vivir nuestra vida de esa manera. Guiados por Cristo, viviendo esta vida hacia donde Él nos dirija y con ese equipo de emergencia listos para ayudar a aquel que esté en problemas y ofrecerles la solución y la esperanza que necesitan, que es Jesucristo. Pues ese es el llamado que Pablo está dando aquí. La palabra es nuestra guía a través de las tribulaciones que enfrentamos y nos conduce a la esperanza, fortalece nuestra fe y nos ayuda a perseverar en cada prueba. Y tenemos a Cristo quien puede sanar toda dolencia que necesita. Vamos a ir rapidito por este pasaje. Primer punto. Tenemos que comprender el plan soberano de Dios. Y esto lo vemos en los primeros 3 versículos de este capítulo 2. Les di una introducción bien larga, pero vamos a entrar ahora en materia. En primer lugar, tenemos que comprender el plan soberano de Dios. Como vemos en estos primeros versículos, entonces, ¿qué le dijo? Les explicó, deben cosas suceder antes de que Cristo venga. Así que, relájense. Hay una perfecta cronología que Dios tiene trazada. Dios va a hacer lo que Él tiene que hacer y lo va a hacer a su tiempo. Eso es buena noticia para nosotros, porque no depende de ti, depende de sus planes. Él tiene un plan perfecto. El día del Señor va a llegar a su tiempo designado. La Biblia dice que nadie sabe, ni los ángeles saben el día que Él regresará, porque Él vendrá como ladrón en la noche. Lo único que nos tocará hacer es... Me fui. Es más, Él puede venir ahorita. Nadie sabe, pero Dios sabe, va a venir un día que Él regresará. Eso está fuera de nuestro control. Nuestras luchas también, fíjate lo bueno del plan soberano de Dios. Incluso nuestras luchas, nuestros problemas, aquellas cosas que aumenten a medida que sigamos amando más a otros, esos problemas tienen un propósito mayor en el plan de Dios. Aún cuando empezamos a sufrir por el Señor, Dios dice, eso es parte de mi plan. Eso va a pasar. Porque tengo un plan para ti. Nada crece sin sufrimiento. ¿Te has puesto a pensar en eso?
¿Cuántos se acuerdan? Yo estaba acordando hoy. ¿Cuántos se acuerdan cuando estaban en, adolescencia? Esa etapa de estirón, de que de repente un verano ya están, que te empezaban a doler los huesos. ¿Cuántos se acuerdan nadie? Yo nomás yo. ¿Sí te acuerdas? Oh my gosh, que me duelen las rodillas, que me duelen las piernas. Y mi mamá dice, eso es dolor de crecimiento, es porque estás creciendo. Yo no sé si era la excusa como para que no me quejara, porque todo el mundo pasa por eso o qué, pero ahora mis hijos, a veces viene mi hijo o mi hija, me dicen, ay, me duele esto. Yo creo que eso es porque estás creciendo. Es como que la excusa que le doy. Pero el crecimiento es dolor. Es dolor. Right? Además, los que van al gimnasio, que aquí hay muchos hombres que van al gimnasio, como veo, Frank? No. ¿Qué es hacer ejercicio? ¿Qué es que los músculos crezcan? Que las fibras del cuerpo, del músculo, se rompan y después sanen. Y eso es como dar crecimiento al músculo. ¿Qué cosa? Aprender, estudiar. ¿Qué requiere de eso? Sacrificio, tiempo, dedicación. Si eras como yo, que esperaba hasta la noche antes para hacer todo el trabajo que tenías que entregar el siguiente día, es un sacrificio grande. En una noche hacía lo que tenía que haber hecho en un mes. Come on. Pero requiere ¿qué? Trabajo, todo requiere. Para crecer requiere que tú pongas de tu parte. Pero ¿sabe qué? Eso es parte del plan de Dios para nosotros. El sufrimiento es parte del plan de Dios para nuestras vidas. Tiene que suceder. Porque tú eres quien tú eres hoy por todas las experiencias y los sufrimientos que tú has vivido a través de tu vida. Es más, tú conoces quién Dios es y tu fe en Él tiene que ver con la experiencia que has tenido con Él a través de tu vida. Cómo Él estuvo allí cuando no tenías esperanza. Cómo Él te sacó del hoyo en el que te encontrabas. Todo eso ha definido qué tú crees de Dios, de quién Él es para ti. Y Dios seguirá, Dios tiene un lugar en su plan para tu sufrimiento. Comprendemos en el plan soberano de Dios, Él tiene una cronología, pero también podemos confiar que la soberanía de Dios, porque Él sabe que esto es parte del proceso, pues eso nos da esperanza. Nos da esperanza saber de que, ¿sabe qué? Todo va a estar bien. Dios tiene el control de todas las cosas, incluidas las tribulaciones. Nuestra esperanza se basa en la seguridad de que Dios obra todas las cosas para nuestro bien. Dice Romanos 8:28, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Aún lo más difícil, lo más incoherente que sucede en la vida, si tú estás en las manos del Señor, eso te va a ayudar a bien. Porque Él dice que todas las cosas, y de acuerdo a mi entendimiento, entendimiento que yo tengo de esa palabra, no hay nada que se escape de eso. Todas las cosas nos ayudan a bien. A los que conforme a su propósito son llamados, los que aman a Dios. Así que amemos a Dios más. Amemos cada día más al Señor. Vemos, lo primero es, tenemos que entender que Dios tiene un plan y tiene una cronología y que porque sabemos que Él tiene todo el control podemos tener esperanza. Podemos participar de la obra de Dios, sea cual sea la necesidad que Dios te haya hecho identificar, únete, porque Dios te quiere allí, participa de ella. Me recuerdo cuando habiendo jugado deportes, pero también habiendo entrenado, una de las cosas que ahora le digo a mis hijos es, dile al coach que te ponga a jugar, dile, no papá, no, pasa eso, ¿no? No, dile, muéstrale las ganas que tú tienes de jugar. Put me in, coach. Moléstalo hasta que diga, métete. Right?
Tú tienes que tener las ganas. Nosotros como cristianos tenemos que tener ese deseo de decirle, Señor, put me in, coach, put me in. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho al Señor, Señor, dime qué es lo que tú quieres que yo haga? Dímelo. Dímelo. Pero no hagan como el niño que le dijo al coach y el coach dijo, no. Ok, y se sentó. Porque eso es lo que pasa con muchos de nosotros. Nos quedamos sentados en el banco, tenemos el uniforme, tenemos todo, pero no tenemos ganas. Tenemos que levantarnos, tenemos que decirle, Señor, put me in, put me in, put me in. ¿Qué puedo hacer, Señor? Quiero servirte, quiero hacer más. Quiero ser parte de tu plan, Señor. ¿Qué puedo hacer? Tenemos que ser activos. Tenemos que comprender que Dios tiene un plan soberano. En segundo lugar, tenemos que comprender que hay un papel que este restringidor tiene. Otra palabra que se utiliza para él es el inmovilizador. Aquí podemos irnos y por interpretaciones porque muchos eruditos y mucha gente mucho más inteligente han definido esto pueden ser varias cosas. Algunos le atribuían que el restringidor podía haberse referido al Imperio Romano en un tiempo, pero muchos descartan esto. Podrían haber dicho que era una persona, el Espíritu Santo, que es Dios, que yo me atribuyo más que como que es más el Espíritu Santo, que está deteniendo a este hombre malvado por ahora, por este momento. El papel, aquel que restringe, es como la definición de aquella persona que está restringiendo que el malvado salga a flote aquí. Pues la identidad puede ser varia, pero mi conclusión puede ser estar haciendo referencia al Espíritu Santo. Lo veo en Job, o Dios mismo, lo veo en Job. Cuando vemos en la historia de Job, nos recordamos de que Satanás tenía que pedirle permiso a Dios para hacerle atacar a Job. Y Dios le dijo, haz lo que tú quieras, pero no lo toques a él. Porque Satanás quería que Job negase a Dios. ¿Y qué vemos? Que mató a sus hijos, le quitó todo sus posesiones, su dinero, todo. Y al fin de todo eso, Job dijo, ¿qué? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Permaneció fiel al Señor. Vemos ahí la limitación que Satanás tenía, porque Dios le dijo, hasta aquí vas a llegar, no pases de ahí. Y se somete. El restringidor puede hacer referencia al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, a Dios mismo. Isaías 59:19 dice, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Donde está el Señor, ahí para. ¿Qué está diciendo entonces en cuanto a la identidad o este restringidor? El papel de él, pues que la presencia del Espíritu restringe el mal y sostiene el plan redentor de Dios. ¿Cuál es la labor del Espíritu? Pues restringir el mal. Lo vemos en el versículo 7. Y a ustedes que sufren, aquí estoy, en el otro capítulo, versículo 7. Es cierto que el misterio de maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de en medio de él el que ahora lo detiene. Siendo referencia en el caso que podemos entender del Espíritu Santo, que la maldad del enemigo no está a flote porque todavía el Espíritu Santo está obrando en medio de su pueblo, en medio de sus hijos, para detener esto, para que esto no salga a flote como va a ocurrir. El Espíritu capacita a los creyentes para resistir la tentación y enfrentar el mal. Pero la palabra nos dice, no apaguéis el Espíritu. Porque aunque tengamos al Espíritu Santo, muchas veces nosotros decidimos ignorarlo. La lección ahí es no lo ignores. No apagues al Espíritu. Es más, Él dice, una de sus funciones, que Él
os recordará todo lo que os he enseñado. A medida que tú sigas aprendiendo y creciendo en la palabra, la función del Espíritu, parte de la función de Él va a ser ¿qué? Ayudando a recordar todo lo que tú has aprendido. Para que no solamente lo vivas, sino que también lo hables, lo digas. Yo sé que muchos aquí han experimentado cómo funciona eso. Es increíble. Yo cuando era jovencito, hace 3 meses, no, era mucho más joven, participaba de estos viajes misioneros que hacían y un día me fui con un grupo a traducir en Venezuela y estando ahí fuimos a una casa y salió una señora y yo estaba con otro jovencito y que hablaba español también y los americanos y empezamos ellos a hablar y traducir y de repente me puse a hablar, simplemente a hablar uno con ella. Y yo no me acuerdo, obviamente le presenté el Evangelio, yo tenía creo como 12, 13 años, no sé, y empecé a hablarle de Evangelio, que aceptar al Señor, whatever, y oramos por ella, bueno, nos fuimos. Y yo, ni pendiente, right? Y el muchacho después me dice, oh my gosh, wow, ¿dónde tú aprendiste todo eso? Y yo dije, ¿qué? Todo lo que tú dijiste, y yo no había caído en cuenta, y yo dije, oh my gosh, ¿de dónde yo saqué todo eso? Y ahí fue donde yo aprendí. Esa es la función del Espíritu Santo. Yo simplemente dije, aquí estoy, Señor, y me puse ahí en el momento y hablé. Y ese Espíritu Santo tomó control y dijo lo que tenía que decir, de lo que había aprendido. Y no estoy diciendo que fue una experiencia fuera de mi cuerpo. No, estoy hablando de que lo que he aprendido, lo que había aprendido hasta ese momento, el Espíritu Santo me ayudó a expresarlo a esta señora para presentarle el Evangelio. El problema nuestro no es aprender, el problema nuestro es ponernos allí en ese lugar para que el Señor entonces decida nos use en ese plan. Y yo creo que muchas veces muchos estamos aquí porque es más cómodo y no tomamos ese paso de decir, bueno, aquí estoy, ahora me toca, porque eso da miedo. Pero mayor es el que está en ti que en el que está en el mundo. Y Dios estará ahí, hablará. Tenemos aquí que es la función, el labor de Él, del Espíritu Santo. A través de la presencia del Espíritu se mantiene el orden y se cumplen los propósitos de Dios. Ya para terminar este punto, las implicaciones para nosotros, ¿cuáles son? Podemos tener confianza de que el mal nunca triunfará por completo. Que el Espíritu Santo nos dirige para cumplir la voluntad de Dios en esta vida y que el Espíritu Santo nos capacita para vivir victoriosamente en medio de la tribulación. Lo que Pablo está diciendo es que tenemos un privilegio, un regalo tremendo que tengamos el Espíritu Santo. Es un privilegio inmensurable. Grandioso tenerlo a Él. Finalmente, en tercer lugar, terminando este capítulo, él habla de vivir una esperanza perseverante. Tenemos 2 cosas que nos ayudan en esto. Primero, tenemos la gracia de Dios. En el versículo 16, Él dice que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre que nos amó por su gracia nos dio consuelo eterno y una buena esperanza. Hay 2 cosas que nos da ahí. Nos da la gracia, una gracia que nos sostiene continuamente. Gracia es recibir algo que tú no mereces. Así como recibiste la salvación por medio de Cristo que tú no mereces ni yo merezco, su gracia nos la ofrece. Su gracia también es aquello que nos sostiene. Por eso es que nada podrá separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Su gracia significa que no hay nada que tú puedes hacer cuando tú le perteneces. Ya eres de Él. Su gracia misma te sostiene. No solamente su gracia, pero también habla de ¿qué? De su presencia. De que Él está con nosotros, que Él es nuestra fuerza y nuestra fuente de consuelo y fortaleza en medio de tribulación. Uno de los nombres que se le da a Jesucristo es el príncipe de paz, porque Él puede darnos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Él nos da su gracia
que nos sostiene, que nos guarda en la palma de su mano y nos protege y nada podrá separarnos, pero también nos da una paz, que en medio de la tribulación y de cualquier problema que no entendemos, pues su paz nos guarda, nos sostiene, nos da tranquilidad. Yo recuerdo una ilustración de unos misioneros, yo lo compartí hace tiempo, de unos misioneros coreanos, de un pastor hablando de que estos misioneros estaban en Corea del Sur y fueron tomados rehén por su fe, porque estaban predicando. La parte emocionante no es esa, la parte emocionante es lo que sucedió cuando estaban ahí presos. Fíjate lo que dice, él dice, el ex pastor describió cómo los rehenes empezaron a discutir porque se enteraron que ellos iban a matar a uno por uno. Estaban los cristianos ahí en la celda y empezaron a discutir porque ya sabían que iban a matar uno por uno. ¿Y cuál era la discusión? Pues la discusión era esta. Uno le decía, mira que van a matar a uno por uno, así que yo muero primero. El otro hombre le dijo, no, yo muero primero. Y el primero dice, no, yo soy mayor que tú, así que me maten a mí primero. Entonces el otro hombre le dice, no, tú no has sido ordenado como pastor, yo sí, por lo tanto, que a mí me maten primero. Él fue el primero que ejecutaron. Bae Hien-yu, ese era el nombre, 42 años de edad, pastor. Este gobierno que lo habían tomado, lo mataron, lo asesinaron por su fe. Después mataron a Shim Seung-min, 29 años. Estos dos fueron asesinados por su fe. El resto del grupo eventualmente fue liberado y esto es lo que compartieron. Cuando estaba rodeado por estos soldados, sentí la presencia de Jesús allí conmigo. Ahora que estamos de regreso en Seúl, Corea, estoy tratando de experimentar esa intimidad con Él, pero no puedo. Ayuno y oro y no lo siento. Preferiría estar allá para volver a sentir la intimidad que tuve con Él. Porque en medio del sufrimiento, Dios tiene un plan. Lo hemos dicho muchas veces. El mejor lugar que tú puedes estar es en el centro de la voluntad de Dios. Tenemos que anhelar, tenemos que decirle, Señor, ponme, ¿qué quieres? Porque el mejor momento, el mejor lugar de tu vida va a estar ahí. Es estar en ese momento, en ese lugar. El llamado que Dios nos da es que tenemos que ser vasos de esperanza a las personas. Versículo 17 dice, los animé. Voy a leer desde el 16. Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una buena esperanza, los anime y les fortalezca el corazón para que tanto en palabra como en obra hagan todo lo que sea bueno. El llamado es a la acción. El llamado es a decir, put me in, coach. Put me in. No es que quedarnos sentados y ver cómo el mundo nos pasa. Es movernos a la acción para que podamos hacer todo lo que sea bueno. Y no ignorar lo que sucede a nuestro alrededor. Las tribulaciones, las injusticias, yo creo que son invitaciones a veces de Dios para nosotros. La necesidad que tú ves es una invitación que Dios te está haciendo a unirte. Pero el resultado natural de hacer lo bueno y de amar a otros va a ser que hay gente, el malvado, hay muchos que no le va a gustar eso. Porque a medida que amemos a otros, va a aumentar los problemas. Pero es parte del plan de Dios. Tenemos que estar confiados de que la esperanza es en Él.
Su plan está en marcha, su Espíritu Santo está con nosotros, que nos capacita para estar firmes y su presencia y su gracia nos sostiene. Aferrémonos a las verdades que encontramos aquí. Caminemos con una fe inquebrantable. Anclémonos en las promesas de Dios. Y mientras naveguemos los problemas de esta vida, la oración es que podamos alumbrar como faros y demostrémosle la esperanza que tenemos en Cristo en medio de todo esto. ¿Qué hacemos ahora? Pues quiero terminar haciendo una invitación. Porque tal vez algo de esto tocó tu corazón a nivel personal. Pero lo más importante del mensaje de hoy es dónde tú estás parado delante del Señor. Si estás frente a Él con tu espalda o si estás frente a Él dándole la cara. Porque la Biblia nos declara de que solamente en Jesucristo tenemos salvación, perdón de nuestros pecados. Ahí es donde empieza el problema. Por eso esta humanidad está tan caída. Por eso lo que vemos a nuestro alrededor es tan horrible. Porque las personas están sin Cristo. Y sí, podemos decir, bueno, yo no soy tan malo como ellos, pero sabes que de acuerdo a la Biblia, el alma que pecare, no importa que el pecado que sea, tan grande que tú creas que tenga que ser, el alma que pecare, esa morirá. La Biblia nos dice que ya estamos condenados si no tenemos a Cristo. Si no tengo a Cristo, no importa lo bueno que te creas, si no tienes a Cristo como Señor y Salvador, si tú no has confiado tu vida en Él, la Biblia nos dice que estamos condenados. Pero la invitación para hoy es que Cristo está siempre dispuesto a recibirnos. Cristo está con sus brazos abiertos diciendo, ven a mí. Todos los que estás trabajados y cansados, yo os haré descansar. Porque para unirnos al plan de Dios tenemos que estar de su lado. Si tú necesitas el regalo de su salvación, ese es el llamado para ti. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pero para los creyentes, para nosotros, aquí también les tengo. Tenemos que darle completo control al Espíritu Santo. Tenemos que dejar que Él tome el control de nuestras vidas. Porque si yo he aprendido algo de estar en la vida cristiana casi toda mi vida, es que Dios no te obliga. Dios te invita a ser parte de su obra. Y Él te ama lo suficiente para dejar que tú digas, heme aquí, envíame a mí. Dice Gálatas 5:16, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne. Y por último, Dios nos llama a compartir el Evangelio con otros. Tenemos que ser luz, tenemos que ser sal. Porque como ya les hablamos hoy día en lo que les mencioné de todo lo que está sucediendo, más que nunca Dios necesita que la iglesia se levante y sea luz. En medio de tu trabajo, en medio del lugar donde tú te desarrollas toda la semana, levántate y sé luz. Muestra una diferencia. Porque la gente necesita ayuda, auxilio. Y para eso está la iglesia. Así que compartamos este evangelio con otros. Cumplamos la gran comisión. Donde hay injusticias, donde hay necesidades, únete
para hacer la diferencia, para amar a las personas. Vamos a orar. Y mientras oramos, voy a repetir esos 2 llamados y Jerry, pueden empezar, cuando empiece a orar podemos a cantar, pero me gustaría que primeramente si tú en este día estás aquí y nunca le has dado tu vida al Señor, ese es tu primer paso. No hay otra manera de unirte al plan de Dios sin que no le entregues tu vida al Señor, que no le digas, Señor, heme aquí. ¿Quién soy yo? Tú lo conoces, me entrego a ti. Si tú nunca has dado ese paso de fe, por ahí tienes que empezar. Nada más va a suceder si no le entregas tu vida al Señor. Ese es tu primer paso. Pero para todos los hijos, todos los creyentes, los que han dado ese paso, hermanos, tenemos que levantarnos. Ya dejemos de estar sentados en el banco y dile, Señor, put me in. Heme aquí estoy, úsame. Así que oremos. Señor, en este día, Padre, te doy gracias por tu palabra. Y pido, Señor, que tú obres en la vida de cada uno de los que están aquí, Señor. Para que uses a tu iglesia, Señor. Hay tanta necesidad en este mundo. Perdónanos, Señor, porque nosotros ignoramos lo que sucede muchas veces. No nos duele, no tenemos compasión. Pero yo pido hoy, Señor, que tu Espíritu inquiete nuestros corazones. Y que nos metamos en este juego espiritual, en esto y no nos sentemos más, Señor. Úsanos, Padre. Y ayúdanos, Señor, a ver tu poder por medio de lo que tú quieres hacer en nuestras vidas y a través de ellas. En el nombre de Jesús oramos. Con los ojos cerrados, si hay alguien que nunca le ha entregado, que desea darle su vida a Cristo en este día, si donde estás puedes levantar tu mano rapidito, que quiero orar por ti, contigo, si alguien nos visita o alguien que no está seguro de su salvación, puedes levantar tu mano. ¿No? Bueno, estamos a la orden. Pueden hablar con algún diácono en la salida o alguien que conozca y podemos guiarle si necesita hacer esa decisión este día. Gloria a Dios. Nos ponemos en pie, hermanos. Vamos a terminar cantando el cántico que lo hicimos la última vez, con mis manos levantadas. No nos queda más que acudir a Cristo. Lo que hemos escuchado está bien claro. No nos queda otra salida que ir a Cristo. Levanta tus manos para que recibas la fuerza, el poder para seguir adelante en esta vida. Cristo te lo puede dar. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Canta conmigo con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser, de cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas
llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas, porque me amas, me amas. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Llévanos con bien, Señor, a los hogares. Gracias, Señor. Hermanos, antes de salir, queremos un momentico sentarnos porque queremos felicitar a todos los graduandos de high school. Si pueden pasar los jóvenes de high school que estén aquí, que se están graduando, vengan acá que queremos orar por ellos. ¿Están aquí algunos? Uno. Bueno, se lleva las bendiciones. ¡Epa! También hay universitarios. Congratulations. También hay algún universitario que se está graduando. No, tú no eres universitario, eres de high school. Bien. Qué bueno. Job. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Alguien se graduó de casado? No. Qué bueno. Vamos a orar por ellos y después que oremos hay un pequeño video que se hizo para reconocimiento de ellos, pero sabemos que high school es una etapa interesante ahora en la que van a sus alas como que, right? Mi hijo va a high school, por eso estoy como emocional. Pero gracias a Dios por ese paso que han tomado ahora, que van a hacer ya, ¿van a universidad? College? Everybody going to college? You graduated college. Congratulations, felicidades. Vamos a orar por ellos y que el Señor les bendiga. Vamos a hacer algo, nosotros extendemos nuestras manos, no hay nada misterioso que va a pasar, es simplemente como para enfocarnos en que estamos orando por ellos, que el Señor les bendiga. Así que donde estás, extiende tu mano hacia ellos y vamos a pedirle al Señor que los dirija y los guíe en esta etapa de sus vidas y que el Señor se glorifique. Señor, gracias por este día en que podemos celebrar, Señor, con estos jóvenes este paso que han cumplido, Señor, de high school y de universidad, Señor. Especialmente para aquellos que están en high school, que ya salieron. Padre, guíale, Señor. Yo sé que muchos padres también pueden estar atentos, Señor, de las decisiones que ahora van a tomar como adultos, pedimos que les guíe, Señor. Que sobre todo, Señor, guarden su corazón, porque de Él mana la vida. Y que tu Espíritu Santo, Señor, que ellos te conocen, que tú les puedas guiar cada día. Les ayudes, Señor, las decisiones, les ayudes a que sean de buena influencia para aquellos que los rodean, Señor. Y que sobre todo el camino que ellos toman de estudio o de carrera, Señor, que ellos recuerden de que ellos son tus representantes. Que ellos te representan a ti, que son luz y sal en donde quiera que tú los envíes, Señor. Bendíceles, Señor. Gracias por sus vidas y te damos la honra y la gloria en nombre de Jesús. Amén. Good job, guys. Después del video estamos despedidos.